Saludos, ¿qué tal? Buenas noches. Hace un rato les enseñaba yo una silla vacía, la silla ya está ocupada por Rosa Díez. Buenas noches. Hola, buenas noches. Le decía yo ahora, fuera de cámaras, que teníamos la duda de si era o no presidenta de UPyD. Me explicaba hace un momento Rosa, no soy presidenta de UPyD, soy portavoz de mi partido, soy portavoz de UPyD en el Congreso, porque mi partido, bueno, explíquelo usted, mi partido no tiene ese cargo. Porque decidimos no tener el cargo ni de presidente o secretario general, que es lo común, o primer secretario de los partidos políticos que conocemos aquí, sino que el partido tiene un portavoz, en este caso una portavoz que habla en nombre del partido y que es el primer cargo de la dirección del partido. ¿No se ha fijado usted que me he esforzado por pronunciar muy bien su apellido? Rosa Díez. Pero le sale de natural, ¿no? A mí sí, pero no sé si a todo el mundo, lo digo porque a veces hay quien se confunde. Rosa Díaz, Rosa Díez, que quede claro. Bueno, vamos a cosas serias. ¿Cómo se lleva lo de ser la política mejor valorada de nuestro país? Y no en esta última encuesta, sino ya lleva unas cuantas. Bueno, la verdad es que se lleva viendo la botella medio vacía y no medio llena, ¿no? Es decir, que hay mucho espacio todavía para cubrir y para conseguir una valoración más alta por parte de los ciudadanos. Hay tarea por delante. Por una parte es una responsabilidad, porque voy a decir que no. Es también una alegría, porque voy a decir que no. Pero a la vez soy bastante consciente de que los ciudadanos no nos valoran bien a los políticos y alguna responsabilidad tenemos nosotros en esa mala valoración. Bueno, porque aunque sea la política mejor valorada, es cierto que suspende. Claro. Esto, bueno, lo decimos siempre, los políticos suspenden, bueno, lleva siendo muchos años así. En cualquier caso, la parte... pero no nos resignamos, yo por lo menos no me resigno. La parte negativa de ser la política mejor valorada de nuestro país es que quizá, yo solamente lo pregunto, ensombrece otras figuras, otras personas, otros miembros del partido, de UPyD. No, porque no preguntan por otros miembros del partido. En esas encuestas preguntan por los números uno, por los dirigentes, por los portavoces en el Congreso de los Diputados o por los presidentes de los partidos o secretarios generales. No preguntan por los demás. Yo estoy segura de que si preguntaran por otros miembros de mi partido, diputados conocidos, era una manera de preguntarle. Seguro que tenían mejor valoración, por supuesto, sí, pero no preguntan, tampoco preguntan en otros partidos políticos, no sé, en el PSOE no preguntan por otro que no sea Alfredo Pérez Rubalcaba, o en el Partido Popular no preguntan más que por Rajoy. Luego preguntan por los miembros del gobierno, pero no ensombrece nada, es así. Iba a decirle que era una manera de preguntarle, de introducirle esa crítica que hay quienes hacen de que Rosa Díez es casi lo mismo que decir UPyD, vamos, que es una figura demasiado presidencialista, que no lo digo yo, que lo dicen por ahí. Bueno, se ha convertido en un eslogan para alguna gente que no tiene nada que criticar y entonces pues han agarrado el eslogan y tiran de ello, pero bueno, pobres, déjales. Hace poco más de un mes estaba en esa misma silla sentado el Albert Rivera, el presidente de Ciudadanos. Entonces yo le preguntaba a él la misma pregunta que le voy a formular a usted esta noche. ¿En qué se diferencia, en qué se parece UPyD y Ciudadanos? Yo le voy a decir lo que nosotros somos. Nosotros somos un partido político inequívocamente nacional, un partido político progresista, transversal, que tiene una misma posición política en toda España y que la defiende en toda España de la misma manera, que se presenta en las elecciones con el mismo nombre, con las mismas siglas, y que aspira a seguir siendo un partido político nacional y autónomo, cada vez más grande, cada vez más importante, en el sentido de tener cada vez más posibilidades de influir en la política. No solamente en quién gobierna, con la pretensión de gobernar nosotros mismos, naturalmente, sino mientras tanto, mientras llega ese momento, con la pretensión y el objetivo de influir en cómo se gobierna, que es mucho más importante que la sigla del que gobierne. Eso es lo que nosotros somos y lo que nuestro último congreso, segundo congreso, hace 15 días ha ratificado al aprobar unas ponencias políticas y unas resoluciones políticas que ha ratificado que eso es lo que tenemos que seguir siendo. Por cierto, eso es lo que está consiguiendo hasta el momento presente pues un crecimiento en nuestra expectativa política, que no electoral, y cada vez más confianza de los ciudadanos. Nos consideramos eso, un instrumento al servicio de los ciudadanos que, en fin, creemos que está bien valorado, mejor valorado según vamos demostrando que se puede hacer otra política y que se puede hacer política de otra manera, y eso es lo que queremos, ser útiles. No voy a insistir sobre este tema porque estoy convencido de que luego nuestros analistas preguntarán y ahondarán sobre esto que se ha hablado en los últimos días, de si UPyD y Ciudadanos podrían ir juntos o no en una candidatura conjunta. No voy a preguntar esto, como tampoco voy a preguntar, y no crea que no tenga una tentación, pero no lo voy a hacer, sobre con quién se siente más cómodo UPyD, si con
PP o con PSOE, porque es la pregunta recurrente que casi todos le hacemos en casi todas las entrevistas. No, pero no me solían preguntar eso de con quién están más cómodos. En general, lo que suelen preguntar oiga, ¿ustedes son de derechas o son de izquierdas? Que es ya esto, ¿usted tiene a papá o a mamá? Le he leído por ahí alguna entrevista que decía, estoy un poco cansada ya de esa pregunta, por eso... pero quiero decir que me da a mí la impresión de que esto que les preocupa a algunos de los que nos preguntan, no le preocupa a la gente que cada vez más muestra su apoyo hacia lo que hace Unión Progreso y Democracia. Yo creo que en pleno siglo XXI, y además es bueno que así sea, los ciudadanos aprecian y valoran a los políticos por lo que hacemos, no por lo que decimos o por lo que otros dicen de nosotros. Yo creo que ahí nos juzgan y nos catalogan. Alguno igual en su cabeza nos cataloga además, nos adjetiva además como de izquierdas o de derechas, pero lo que la gente adjetiva cada vez más es si le parece bien o mal lo que estás haciendo. ¿Le parece bien la posición que ha defendido Unión Progreso y Democracia en la LOMCE, por ejemplo? Pues le parece bien o le parece mal, o no la conoce, o le parece medio bien o medio mal, pero ¿le parece más de izquierdas o más de derechas? Yo creo que eso cada vez le importa menos a los ciudadanos. Desde luego nosotros hacemos el esfuerzo para que la gente nos valore por lo que hacemos, no por lo que decimos, insisto, ni por lo que otros puedan decir, bueno o malo, da igual, sino por lo que hacemos. Somos lo que hacemos y lo que hacemos es la política que defendemos y cómo la defendemos. Ahora que tanta gente lo menciona, eso de la tercera vía, no le voy a pedir que nos expliquen qué consiste la tercera vía y menos aquí porque tenemos poco tiempo y sería largo, pero ¿usted cree en la tercera vía? ¿Existe esa o es otra etiqueta de la que tampoco hace falta hablar? No, yo creo que en España hay una anomalía en términos de comparación con otros países de nuestro entorno, que no hay una tercera fuerza política nacional, que tenga esta característica, tener una misma posición política, un mismo nombre, un mismo programa en toda España. No la hay, y esa tercera fuerza política nacional, que en los países de nuestro entorno en general son un tercer partido político, que a veces se convierte en segundo, pero bueno, hay como que tres que tienen la capacidad de hacer acuerdos o de ser alternativa, que no alternancia. En España ese papel lo han hecho tradicionalmente, desde que hay democracia, los partidos nacionalistas, por mor de un sistema electoral que beneficia a los dos grandes, al Partido Popular y al Partido Socialista, y que además beneficia a los que se presentan en una comunidad cuanto más pequeña mejor. Entonces, esa estructura diseñada en el inicio de la democracia o al final de la transición a favor del bipartidismo ha dado como resultado esta situación un tanto anómala en la que los partidos nacionalistas se han convertido en la clave para decidir cuestiones que son de política nacional, que yo creo que eso es un poco lo anómalo, si se me permite la expresión, que, a ver, yo qué sé, por ejemplo, lo que hemos vivido en las últimas legislaturas, la definición del modelo territorial del Estado parece propio que dependa de partidos que creen en la nación española y en el Estado, o sea, en España como Estado. Pues no, en España la definición del modelo territorial del Estado ha dependido, sobre todo en la última legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, de partidos que no creen en el Estado, en España como Estado, y creen que cada una de las comunidades autónomas en las que se presentan es una nación y por tanto debía ser un Estado. Esa es una anomalía. Yo creo que eso hay que corregirlo. Ya que ha mencionado usted la ley de partidos, también hablaremos después del bipartidismo, de cuándo sitúa usted el fin de ese bipartidismo que algunos auguran, si no para esta próxima legislatura, si para la siguiente. Luego le preguntaré sobre eso. Pero ya que menciona la ley de partidos, ¿qué ha pasado en Asturias? ¿Qué ha pasado en Asturias? Bueno, en Asturias, si se refiere a lo del pacto, en Asturias ha ocurrido una cosa que es muy interesante en términos de pedagogía democrática. Nosotros, como sabe usted bien, seguramente quienes nos están viendo también, después de las últimas elecciones no había mayoría y nosotros, con un único diputado, como no había acuerdos de mayoría entre las otras tres fuerzas políticas, Foro, PP y Partido Socialista, presentamos una propuesta a los tres partidos. Les dijimos, estaba Izquierda Unida también, pero había ya acordado con el Partido Socialista. Entonces, a las tres fuerzas políticas les hicimos una propuesta de por dónde nosotros creíamos que tenía que ir la estabilidad institucional en Asturias. Ni el PP ni Foro entraron a debatir con nosotros. Tanto PP como Foro nos venían a decir en privado, no, está muy bien y tal, pero a mí garantízame que me vas a votar a mí de presidente, y entonces luego ya haré. Y Foro decía eso y PP decía exactamente lo mismo. El Partido Socialista se puso a hablar con nosotros del documento. Cuando comprendió que efectivamente queríamos pactar el documento y no otra cosa es un senador, un cargo en el gobierno, esas cosas no,
pues ya nos pusimos a hablar del documento y hicimos un acuerdo para la estabilidad institucional, un pacto de legislatura con el Partido Socialista, que aparte de cuestiones de política económica, de política social, de política educativa, bien interesantes, tenía 3 aspectos de regeneración democrática que eran los 3 pilares. Uno de ellos, la reforma de la ley electoral, para que cada asturiano, cuando elija a su representante, su voto valga lo mismo que el de su vecino, al margen de la parte de Asturias en la que viva o de la opción política en la que vote. Otra, de fusión de municipios, precisamente para hacer municipios más grandes y con más capacidad para resolver en condiciones de calidad y prestar los servicios a los ciudadanos. Y una tercera, que era una comisión de investigación sobre un caso de corrupción que es el caso Marea, que afectaba precisamente al último gobierno socialista que hubo antes del gobierno de Foro Asturias. Esas 3 cosas pactamos con el Grupo Socialista, con el Partido Socialista. Y la comisión ha ido adelante, ha establecido conclusiones. La comisión de investigación en Asturias tiene una peculiaridad que ya me gustaría que fuera en todos los sitios la misma, y es que hay un miembro por cada grupo y no hay voto ponderado. Es decir, que si hay 5 grupos, hay 5 diputados, no hay voto ponderado, por tanto no están escritas las conclusiones. Hizo conclusiones, estableció responsabilidades políticas y, bueno, ha salido muy satisfactoriamente. Hay otra comisión que está trabajando en el tema de la fusión de municipios y la otra comisión, que era la que tenía que trabajar en la reforma de la ley electoral, hizo conclusión. O sea, se formó una comisión, una ponencia, y estableció unas conclusiones de por dónde tendría que ir la reforma, que el Partido Socialista, Izquierda Unida y UPyD votaron las conclusiones en una ponencia. Foro y el PP votaron en contra, pero teníamos mayoría. A partir de ahí hicimos una proposición no de ley para precisamente debatirlo ya dentro de una comisión, la ley de la que saldría después esa reforma electoral. Esa proposición legislativa, que eso ya era un acto legislativo, no era una reflexión en una ponencia, fue firmada por el Grupo Socialista, el Grupo de Izquierda Unida y por Unión Progreso y Democracia. Y cuando llegó al Pleno, hace 2 o 3 semanas, de la Asamblea Autonómica, el Partido Socialista votó en contra de la toma en consideración de una iniciativa que había firmado. Entonces, dimos por roto el acuerdo. Como es normal, porque nosotros pensamos que ni el voto en las urnas, cuando los ciudadanos les llamamos a votar, es un cheque en blanco, sino que es un compromiso que te votan a un programa, ni un acuerdo de legislatura como este es un cheque en blanco. Ha quedado claro, ha sido largo de explicar, porque es verdad que el recorrido era todo ese, desde la negociación para el apoyo al gobierno. Igual ha sido demasiado largo, discúlpenme. No, está usted en su casa. No, pero mías son las preguntas y suyas son las respuestas. Por cierto, hablando de este asunto, le dejó, ya sabe que este año estamos jugando al juego de preguntas encadenadas, donde un invitado le deja una pregunta al siguiente. Creerá usted que lo hemos hecho a propósito y yo me marcaría un tanto si dijera que fue así, pero no fue así, es simple casualidad. La anterior invitada fue precisamente la presidenta del Partido Popular de Asturias, Mercedes Fernández, que le dejaba esta pregunta. Vea. ¿Por qué no deja a su partido gobernar en Asturias, que todo lo importante lo decide ella? Directo, iba a decir directo y cortito y al pie. ¿Por qué no deja a Foro Asturias, a UPyD, gobernar con tranquilidad en Asturias, decía la presidenta? Es que no es una pregunta, es una afirmación, y es una afirmación falsa. Por tanto, no le puedo contestar a una afirmación que es falsa. Ahí lo dejamos. No, es que es así. Es como si yo le digo a usted, ¿por qué se tiñe el pelo de moreno si usted es rubio? Me lo preguntan muchos. Pero es que no me puedo contestar a eso, es que yo soy moreno. Falsa. Pues sí, ha hecho una afirmación, no una pregunta, y es una afirmación falsa. Ya sé que está usted cómoda, yo también, pero ¿le apetece venirse a formar parte de la tertulia de la noche, a la mesa? Lo que usted me mande. Pues yo también soy un mandado. Rosa Díez, y el resto de invitados de la noche, nos vemos enseguida en la mesa. Antes, le hago una advertencia. Aquí tenemos la costumbre de ponerlo todo perdido de preguntas. Empezamos. Con nuestra invitada de hoy seguiremos analizando en detalle las posibilidades de UPyD en las próximas citas electorales. ¿Tiene al alcance de la mano convertirse en el tercer partido de España por delante de Izquierda Unida? Con Pepe Herbás repasaremos qué auguran para la formación de Rosa Díez las encuestas publicadas entre ayer y hoy.
de recortes. ¿Cuál es la salud de la banca española? Hoy el ministro de Economía ha dicho en los desayunos de Televisión Española que el sector está saneado y que las entidades superarán las nuevas pruebas del Banco Central Europeo. Precisamente el BCE y la Comisión han dado a conocer hoy el cuarto informe de la Troika sobre los bancos españoles. ¿Qué análisis hacen? ¿Cumplen nuestros bancos con la solvencia exigida? ¿Y qué recomendaciones plantean desde Europa? ¿Quién debe pagar por los daños de la catástrofe del Prestige? El ministro de Justicia ha confirmado que el Estado recurrirá el fallo por el hundimiento del barco. La sentencia condenó al capitán a 9 meses de cárcel por desobediencia grave y le absolvió, al igual que a los otros 2 acusados, de los principales delitos que se le imputaban. Debe ser considerado el capitán Mangouras responsable civil del accidente. El anuncio del recurso lo hacía el presidente gallego, que también ha avanzado demandas en el ámbito civil. ¿Contra quién se presentarán? ¿Cómo quedan los socialistas catalanes después de su reunión extraordinaria de este fin de semana? ¿Ha ganado Pere Navarro la guerra a sus críticos tras imponer el rechazo a cualquier consulta no pactada con el gobierno? ¿Y qué han dicho desde CiU? Además, hoy el consejero de Economía catalán ha respondido a Mariano Rajoy sobre un futuro Estado catalán independiente. Es algo a lo que también se ha referido el presidente de la Conferencia Episcopal. ¿Qué ha pedido Antonio María Rouco Varela? Que como siempre esperamos sus mensajes, sus opiniones a través de las redes sociales, a través de cualquiera de ellas y a través del foro del programa en rtv.es. Aquí verán aparecer sus opiniones, pueden compartir con nosotros lo que piensen de lo que hablamos y de otros asuntos que les escuchamos encantados. Y una cosa más, ya saben que empezamos cada semana con un reto, esta vez un reto preparado para que jueguen con nosotros. Se trata de que adivinen de qué momento histórico hablamos y que nos lo digan a través de la etiqueta del hashtag #LNReto. Hoy es fácil, muy fácil, pero no se confíen. Estas son las imágenes. Afirmar tu voluntad, decidiendo tu destino, con la fuerza de tu voz. Y si tienes aliento para hablar, dime pueblo quién te obliga, quién puede obligarte a callar. Qué bueno, si es que la están hasta cantando hoy. José Manuel González Huesa, buenas noches. Estamos tarareando. Poco más y os subís encima de la mesa a taconear. Espero que no. Chema Crespo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué cosas trae a la memoria? Víctor Arriba, estabas cantando, reconócelo. No, yo creo que he sido el único que no tarareaba. Por eso te lo pregunto. Carmen del Riego, sí estabas cantando. Estaba cantando y demuestra lo viejos que somos. No sois tan viejos, de verdad que no. Buenas noches. Dejadme que, ya sé que tenéis muchas preguntas para nuestra invitada. Os recuerdo que nuestra invitada en la mesa, como en el set, es Rosa Díez. Enseguida seguimos charlando con Rosa, pero yo creo que esto que vamos a hablar ahora con Pepe le afecta y mucho a nuestra invitada de la noche. Pepe Herbás, buenas noches. Buenas noches, Sergio. Encuestas, 3 hemos visto desde ayer domingo. Sí. Una que hace referencia a unas elecciones generales, otra europeas, otra autonómicas. Por las generales empezamos, ¿no? Sí, pareciera que se hubieran distribuido el trabajo los diarios. Empezamos por la encuesta que ha realizado el diario El Mundo para unas generales, para lo que todavía faltan 2 años. El Mundo destaca que el Partido Popular pierde 1/3 de los votos, bajaría del 44,6 hasta el 30,6. El PSOE perdería 2 puntos sobre los resultados de noviembre del 2011. El tercer partido, la coalición más votada, sería Izquierda Unida. Doblaría sus resultados hasta el 13,4%. El mayor incremento lo experimentaría, según esta encuesta, UPyD, con un 114% al pasar del 4,7 a algo más del 10,1. Los partidos nacionalistas presentes en el Congreso bajarían en su estimación de voto. Entre los líderes, la mejor valorada es Rosa Díez. Mejora ligeramente respecto de diciembre del año pasado, si bien solo consigue un 3,76. Le siguen Mariano Rajoy, Cayo Lara y Alfredo Pérez Rubalcaba. Todos suspenden, pues se pide que la puntuación vaya de 1 a 10. El Mundo, Sergio, también ha preguntado si Rajoy debería cambiar su gobierno y la respuesta es aplastante. Casi el 86% dice que debe hacerlo ya. Eso es lo que dice la encuesta del Mundo, enseguida la comentamos, pero vamos a la del País, que arroja conclusiones parecidas, pero en este caso fijándose en prestando atención a las elecciones europeas. Sí, son similares en lo que afecta sobre todo a los 2 principales partidos. Para el Partido Popular con un 29% de intención de voto y el PSOE con el 27,9%. Son similares a las realizadas por Sigma 2 para unas previsibles encuestas generales.
La coalición por Europa, que agrupa a CiU y PNV, entre otros partidos, bajaría del 5,1 al 4,3. La mayor subida la experimentaría Izquierda Unida, subida del 340%, pasaría del 3,7 al 14,3, mientras UPyD aumentaría en este caso el 182, desde el 2,9 que obtuvo en las europeas del 2009 al 8,2. También la coalición Europa de los Pueblos, de ERC y los Verdes, doblaría sus resultados. Bueno, pues nos queda la encuesta de La Razón, encuesta sobre elecciones autonómicas. Se ha fijado y aquí hay alguna diferencia más, ¿no? Aquí hay diferencias y, sobre todo, lo que viene a demostrar esta encuesta es que el Partido Popular en muchas de las comunidades autónomas donde ahora gobierna solo tendría que acudir fundamentalmente a UPyD, según las conclusiones. Ese es el titular. En Madrid y en Valencia necesitaría, ahora le preguntaremos a Rosa Díez por esto, necesitaría los votos de UPyD. Sí, es donde más pierden las estimaciones del Partido Popular. El diario del Grupo Planeta destaca que el Partido Popular revalidaría su poder autonómico. En las precisiones señala que el partido más votado es el partido más votado en 9 de las 13 comunidades. Sacaría 4 puntos de ventaja sobre el PSOE. Obtendría la mayoría absoluta en 4 comunidades y podría gobernar con pactos en feudos tan importantes para el Partido Popular como Madrid y Valencia, las 2 comunidades donde más estimación de voto pierde. 13 puntos, más de 13 puntos en el caso de Madrid y unos 10 puntos porcentuales en el caso de la Comunidad Valenciana. Gracias, Pepe. Ya lo hemos puesto todo perdido de números. Ya tenemos preguntas, tenemos la mitad presentada, Rosa Díez, con la que yo antes tenía una charla casi en privado, solamente con ustedes viéndonos. Así que ahora es vuestro turno. ¿Quién empieza? Víctor pide la palabra. Yo enlazando, y además lo anunciabas, por esa encuesta en Madrid. Todo apunta que el Partido Popular va a perder la mayoría absoluta en Madrid si se celebraran ahora mismo esas elecciones, aunque 1 año y medio da para mucho, pero si fueran ahora mismo, la foto que nos ofrecen las encuestas, además de manera más o menos unánime, es que el Partido Popular no va a revalidar su mayoría absoluta, y una posible alianza de la que se habla es del Partido Popular junto a UPyD. Sumarían, según la encuesta de La Razón, 52 más 18, superarían ampliamente los 65 que marca la mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid. ¿Qué condiciones pondría en este caso UPyD para apoyar al candidato, que no sabemos todavía quién va a ser, y si los nombres también van a influir mucho en esa decisión de su partido? No nos importan los nombres. Bueno, a ver, nosotros no votaremos nunca a imputados, o sea, la única excepción que hacemos eso, de la misma manera que no llevamos en las listas imputados, porque nos lo hemos establecido a nosotros mismos así, aunque la ley no lo prevea. Pero con esa excepción de no votar a nadie que tenga imputados, vamos, con gente que esté imputada y que tenga juicio oral abierto, es decir, que haya pasado ya el primer tramo, los nombres no nos interesan mucho, ni los nombres de las siglas de los partidos, ni los nombres de los candidatos. Haremos en cualquier institución, ya sea Madrid, que están ustedes citando, en fin, Valencia o cualquier otro sitio, que va a haber muchos, lo mismo que he explicado que hemos hecho en Asturias. Pondremos sobre la mesa unas propuestas políticas y se las pondremos a todos, y además las publicaremos el día que las pongamos, de forma que sea un compromiso que nos comprometa, primero que nada, a nosotros mismos. Y el que esté dispuesto a hablar sobre esas cuestiones, pues hablará con nosotros. Si alguien, digamos, acepta al 100%, pues haremos, supuesto que no seamos nosotros mismos los susceptibles de ser alcaldes o presidentes de comunidades autónomas. Si es la lista más votada, podría serlo, susceptibles, claro. Que si no somos nosotros mismos, pues haremos eso, oye, y si no, el que esté más cerca. Y si no hay nadie que esté cerca o no nos parece suficiente para avalar a alguien, pues no votaremos a nadie. Pero la condición de la lista más votada no les parece a ustedes, ya porque en tiempos la han defendido, ¿no? Que gobierne la lista. Nunca la hemos defendido. Lo que pasa que esa forma parte también de esa especie de eslogan, ¿no?, que se utiliza. No, lo que pasa que en los ayuntamientos es la ley electoral, es la ley de bases de régimen local la que establece que si no hay una mayoría absoluta de suma de otros, sale elegido alcalde el candidato de la
lista más votada. Pero es la ley la que establece eso, no nuestro acuerdo. Y es automático, aunque nosotros... Enseguida le doy la palabra. Tengo los tres con la mano levantada pidiendo, y eso está muy bien. Pero de lo que hablábamos hace un momento de Asturias, y siguiendo por la senda que ha marcado ahora Víctor... Yo tengo especial interés en hacer un comentario al respecto, porque quiero aclararme. Quiero hacer una pregunta rápida a nuestra invitada y enseguida le doy la palabra al señor Crespo. Lo que ha pasado en Asturias es un aviso a navegantes, teniendo en cuenta lo que puede suceder en esos datos que nos daba antes Pepe en Valencia, en Madrid, el dejar de apoyar a quien se comprometió a ciertas cosas y luego incumple, es un aviso claro a navegantes de este es nuestro modus operandi y nuestra manera de actuar. Hombre, no nos lo hemos planteado como tal porque nosotros siempre hemos entendido que los pactos se hacen para cumplirlos y no con la intención de no cumplirlos. Es que lo que ocurrió en Asturias fue muy grave porque en el debate previo, un debate de un mes antes, el debate sobre el estado de la región, vamos a decir, se llama de otra manera, de política general, el presidente, que todavía no se había roto el acuerdo, pero el presidente, preguntado por nuestro candidato sobre si iba a cumplir, porque ya se rumoreaba que no iban a cumplir esa parte del acuerdo, el presidente dijo en público, y está grabado en la Asamblea, dijo en público, no nos gustaba ese acuerdo. Tuve que aceptarlo para ser presidente. Claro, esto no es admisible, o sea, no lo podemos tolerar, no se puede tolerar. Entonces, no nos lo planteamos como un aviso para navegantes, porque no creíamos que hiciera falta, pero efectivamente nosotros creemos que los pactos hay que cumplirlos. O sea, que hay que cumplirlos, que esa desafección entre la ciudadanía y la política, esta lejanía de los ciudadanos respecto de los políticos y las instituciones políticas, tienen mucho que ver con una idea extendida de que al final da igual, se firme lo que se firme, no se cumple nada. Esta idea general de que, oiga, los programas electorales yo lo he oído muchas veces y se lo he oído a ustedes, periodistas, no porque lo defendieran, sino como un elemento para la contradicción. Oiga, los programas ya se sabe, son para no cumplirlos. Oiga, pues no, hay cosas que no puedes cumplir porque no dependen de ti. Efectivamente, tú puedes ponerlo en el programa, ocurren cosas, en fin, causas sobrevenidas que impiden que cumplas ese aspecto, vale, pero lo que depende de ti, que decidas no cumplirlo, hombre, no. Ahora sí, don Crespo, sí, es al hilo de ello, que antes no oía del todo bien, y la verdad es que como ese asunto alcanzó una dimensión, una relevancia nacional, porque usted, pues, en fin, por las razones que fuera, aprovechó su congreso... Porque se había roto la víspera. Claro, pero no por la razón, o sea, yo no es que eso tiene su importancia también, bien. Porque dice, no, es que usted aprovechó el congreso, es que se rompió la víspera, porque se votó la víspera. Sí, pero por ello le criticaron... No, yo no hago valoración. Quien anunció el pacto y fue Rosa Díez quien anunció la ruptura del acuerdo. Es que es un pacto nacional. Claro. Quiero decir que para nosotros es un pacto nacional. No, es que yo creo que exige alguna precisión, porque está bien, ¿no? Porque está bien. Es decir, claro, según don Ignacio Prendes, que es su portavoz allí, aquí de lo que se trata es de buscar un consenso amplio. Si no se produce, no habrá reforma. Al PSOE solo le pedimos que nos ayude a buscar consenso sobre la reforma. Y una vez que se produce el acuerdo parlamentario al que usted ha hecho referencia, su portavoz se muestra satisfecho diciendo: hemos incorporado la necesidad de buscar amplias mayorías para reformar la ley electoral. En el documento en el que yo he leído, no desmiente en absoluto el acuerdo entre Izquierda Unida, UPyD y el Partido Socialista para reformar la ley electoral, con el añadido, y ese es el documento que he leído y no tengo por qué dudar de él, que para eso, por afectar a una razón constituyente del Principado de Asturias, como es ni más ni menos que la ley electoral y en su caso reforma del Estatuto de Autonomía, debería buscarse mayorías reforzadas. Eso es lo que yo tengo entendido, y que por lo tanto, al no conseguirse esa mayoría reforzada, resulta que 23 diputados que suman UPyD, PSOE e Izquierda Unida frente a 22 del Foro y del Partido Popular. La pregunta, Chema, por favor. Claro, la pregunta es, oye, ahora hemos asistido también, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, que quien tiene un voto quiere cambiar las reglas de juego. Yo le digo, Rosa, hablando de reformas constitucionales, de reformas estatutarias, hablando de acuerdos y de consensos, que es un lenguaje que también le es propio a usted, porque accidentalmente entre tres partidos tengan un voto más que el resto, ¿se pueden modificar las reglas de juego? No, déjame que le diga una cosa. Primero, no es accidentalmente.
Es que es un acuerdo. Bueno, perdón, la democracia siempre, no digo accidentalmente tener un diputado más que el otro, digo, es el accidente del resultado electoral, vamos. Primero, no es accidentalmente en el sentido que eso es lo pactado. Y usted ha insistido en su pregunta. No, eso es lo pactado, lo escrito. Una mayoría amplia. Y usted ha dicho reforzada. Es lo que digo, vamos. Bien. ¿Qué es una mayoría reforzada cuando no se establece específicamente que haya de ser súper reforzada? ¿Con qué mayoría se aprueba la LOREG? ¿La Ley Electoral General? ¿Qué es la mayoría de una ley orgánica? Pero para que sepamos lo que está... Es que la ley orgánica, que es la mayoría reforzada por definición, ley orgánica, es la mayoría absoluta, que es la que tenemos en Asturias. Eso es una mayoría reforzada, la ley orgánica. O sea, la LOREG se aprueba por ley orgánica, como todas las leyes. O sea, no por mayoría simple, de que la mitad más uno de los que están presentes. No, la mayoría reforzada exige mayoría absoluta. Y esas son las leyes orgánicas. Y para algunos supuestos, cuando el legislador quiere mayoría súper reforzada, dice 2/3, 3/5, pero cuando establece para algunos supuestos mayorías súper reforzadas. Pero una mayoría reforzada es una ley orgánica que es la mayoría absoluta. Eso es lo que pusimos en el documento y eso es lo que el Partido Socialista se ha negado a cumplir. Y les digo más, no solamente se ha negado a cumplir, sino que lo explicó el presidente en sede parlamentaria. Me obligaron a firmarlo, no hubiera sido presidente. Oiga, perdone, si no lo quería hacer, no haberlo firmado. Y que la gente lo sepa con toda claridad. González, que antes de González Huesa, os pido por favor brevedad en la una pregunta muy concreta. Y ya si puede ser también en la que creo que está encuadrada por lo de las encuestas que comentaba antes Pepe. Ahora, esta semana, el Gobierno cumple 2 años. Mariano Rajoy cumple 2 años en Moncloa. Me gustaría saber su opinión. ¿Qué valoración daría al Gobierno? ¿Qué medida del Gobierno le gusta más y qué medida del Gobierno le gusta menos? Bueno, a mí me ha solido gustar el discurso que casi nunca se ha correspondido con la realidad en materia de regeneración democrática, a la que le llevamos a rastras, dicho sea de paso, de reformas del Código Penal, de reformas de independencia de las instituciones y tal. Entonces, el Partido Popular, el Gobierno de Rajoy, en fin, pasó de decirme en el debate de investidura que la corrupción no era un problema a considerarlo un año más tarde que efectivamente era un problema sobre el que había que actuar. Ha habido un discurso en esa materia, en materias de regeneración y tal, que lo ha empezado a hacer los últimos meses, pero que no se ha correspondido con la realidad. Me parece que es obvio que hoy estamos peor objetivamente que hace 2 años. Bueno, es obvio para mí, naturalmente discutible como todo, ¿no? Y estamos peor en muchos indicadores. Uno de ellos, que es quizá el más importante, y que es el que más les preocupa a los ciudadanos, es que hace 2 años en España había 4,5 millones de parados y hoy hay 6 millones de parados. Y, en fin, todo no puede ser herencia recibida, porque esta herencia de 4,5 millones de parados convertidos en 6 sería una herencia puesta en un banco muy rentable. O sea, que realmente el Gobierno ha hecho muchos deberes en ese sentido para conseguir llegar a esta cifra. No, yo no creo que haya sido un buen Gobierno. Creo que es un Gobierno que ha fiado los buenos resultados a la recuperación de nuestro entorno y creo que además ha hecho una propaganda, como me preguntarán sobre ello, no lo voy a decir ahora, bastante mentirosa en algunos aspectos fundamentales, como por ejemplo los que tienen que ver con la salida de la crisis o con el no rescate a España. Carmen, pues te la ha puesto a tiro. Claro. Sí, pero yo quiero acabar con las encuestas, si es que no hay más preguntas. Ya pregunto yo luego con la economía. Venga, porque efectivamente todas son bastante favorables a UPyD. Pero si nos abstraemos de Rosa Díez, la líder más valorada, tanto en el CIS como en las encuestas, en el fondo el Partido Popular y el Partido Socialista siguen manteniendo en el peor de sus momentos de los dos partidos un apoyo inmenso. Y el UPyD está, según el último CIS, con un 7,7, un punto menos que hace 3 meses. Y la líder más valorada está con un 3, poco. ¿Qué han hecho mal todos los partidos, incluido UPyD? Bueno, veo que a usted le gusta más la encuesta del CIS que estas otras, que son, pero son muy bueno, parecidas. Yo hago es que son muy parecidas. La encuesta el CIS se pasó en cocina, vamos, o sea, eso es algo que pero reconoce todo el mundo que en la cocina, no, hombre, no.
No son, la encuesta del CIS no en relación a nosotros, la encuesta del CIS el único partido que subía era el PP. Yo creo que, en fin, que se les había pasado la composición de los materiales en la cocina, creo que el día siguiente lo reconocían hasta los del Partido Popular. Pero bueno, en fin, yo creo que hemos hecho mal. Hombre, se lo decía antes aquí al conductor del programa, hombre, yo aspiro a que haya millones de españoles que en las próximas elecciones depositen su confianza en el partido al que represento, no por descarte de los otros, porque estén hasta el gorro de votar a uno que no les gusta y a uno que les gusta menos todavía, sino porque nos elijan. Trabajamos para eso, para recuperar la confianza de los ciudadanos y para recuperarla por las cosas que hacemos. Se ve que todavía no hemos llegado suficientemente lejos, pero yo aspiro a que en las próximas elecciones los ciudadanos nos conviertan en una fuerza política determinante para demostrar que se puede hacer política de otra manera y que nos conviertan en eso porque se den el gusto de votarnos, de elegirnos, no porque les entre la desesperación de votar entre lo malo y lo peor, voy a elegir a estos, que también estaría bien, o sea, que pudieran no taparse la nariz y tener otra opción para ir a elegir, pero yo aspiro a eso otro, a que la regeneración democrática se identifique con estas siglas, no solo con estas siglas, con muchas más, pero desde luego con estas siglas que representamos y a conseguir esa confianza de los ciudadanos. 5 minutos pasan de las 11 de la noche, las 10 en Canarias, se nos está acabando el tiempo, pero hay dos preguntas que tengo que formularle. Una es sobre la economía. ¿Ve Rosa Díez, ve UPyD o no la luz al final del túnel? ¿Qué son esos datos macroeconómicos? Esto es una cosa... Fuera de la metáfora, esos datos macroeconómicos que muchos ven, hemos escuchado desde grandes banqueros, empresarios, por supuesto desde el gobierno, que hay cifras, datos macroeconómicos que parece que indicarían, y yo lo digo en condicional, que está la salida de la crisis más cerca, pero la economía, que también hay quien critica hasta el concepto, la economía real, es decir, la economía doméstica, los ciudadanos no acaban de ver, notar los efectos de esa ni mejoría. Empiezan a verlo. Yo creo que, naturalmente, hemos de reconocer que hemos salido de la recesión, no hay recesión, pero no hemos salido de la crisis, ni hemos empezado a salir. O sea, ni hay crédito en los bancos, ni para las empresas, ni para las familias. Hay 3 millones de personas, en fin, que no cobran ningún tipo de ayuda ni de subsidio de desempleo y están en paro. Hay millones de hogares en los que todos sus miembros están en paro. Es decir, esas familias y esas personas que se van, el índice de la pobreza crece de una manera escandalosa en España. España hoy es mucho más desigual y mucho más pobre y mucho más injusta, por tanto, entre el que más tiene y el que menos tiene que hace 2 años. No es que no lo vean, no empiecen a verlo, es que no lo ven. Efectivamente, la recesión no ha acabado, no sabemos si volveremos, pero desde luego en este momento se puede decir que no hay recesión, pero no hemos salido de la crisis. Y este discurso que yo entiendo que el gobernante y, en fin, y todos los que prescriben opinión tenemos que tener un espíritu positivo y estimulante, no hay que mirar solo lo negro, eso tiene una parte, en fin, positiva que debemos de contemplarla, pero a la gente hay que decirle la verdad. No se le puede seguir mintiendo a la gente y dándole una imagen, en fin, que no se corresponda con la realidad. Hay muchas cosas que funcionan muy mal y lo vamos a seguir pasando muy mal durante mucho tiempo si no se hacen algunas grandes reformas que el Gobierno, y en ese caso de común acuerdo con el Partido Socialista, no quiere acometer. No, la única política posible no es la que se está haciendo. En España se podría ahorrar muchísimo dinero, muchísimos miles de millones, pues por ejemplo, suprimiendo las diputaciones, 6.000 millones de euros al año, y se prefiere suprimir, en fin, políticas educativas, sanitarias o de investigación y desarrollo que suprimir instituciones absolutamente obsoletas e impropias de una España descentralizada en términos económicos, en términos políticos. Como no se puede seguir diciendo que gracias a este gobierno en España no ha habido rescate. Hombre, menos bromas, menos tonterías. En España ha sido rescatada. Aquí nos han prestado... Rescate bancario en este caso. No, bancario no, porque el dinero no se lo han dado los bancos. ¿Qué es el rescate? Pues cuando Europa le presta dinero a un Estado y le pone condiciones para devolverlo e imputa a deuda. Entonces, a nosotros no nos han hecho un rescate generalizado, como a Grecia, como a Portugal, pero nos han hecho un rescate
que entre las condiciones que nos han puesto es que rescatáramos a los bancos, es decir, que lo metiéramos en el sistema financiero, pero nos han puesto 32 condiciones. Claro que se ha rescatado a España por 40.000 millones. O sea, ¿qué es esto de decir, no ha habido rescate? ¿Qué pasa? ¿Que no hay que devolver ese dinero? Es que ya hemos celebrado, el gobierno ha celebrado el fin del rescate. Y es que, vamos, es que era una cosa extraordinaria, porque celebraban el fin del rescate que habían negado que hubiera existido. Pero bueno, ¿en qué quedamos? Si no ha habido rescate, ¿qué vamos a celebrar el fin de un rescate que nunca reconocieron que existió? Hombre, habremos terminado con esa situación cuando los bancos empieza a fluir el crédito, cuando den créditos a las familias, a las empresas, cuando no siga creciendo la morosidad. Y entonces, además de haber aceptado y cuando hayamos además devuelto lo que nos prestaron. Entonces podremos decir que se ha terminado ese rescate. Esa era una pregunta que yo tenía, el asunto económico, lo ha condensado en una sola pregunta. Rosa Díez ha dicho todo lo que piensa de la situación económica por la que atraviesa España. Y la otra, el martes pasado fue cuando se reunió usted con el rey don Juan Carlos, creo que fue el martes pasado, que vimos esa foto. El martes, bueno, en cualquier caso fue la semana pensando pasada. qué día de la semana era, sí. UPyD ha pedido, recordemos, una reducción de, si no recuerdo mal, 1 millón de euros en la asignación presupuestaria para la Casa Real, sí, y un estatuto que regule las funciones, entre otras muchas cosas, del príncipe. Sí, el desarrollo del título 2 de la Constitución. Algo de lo que hablábamos aquí cuando este asunto era noticia. No sé yo si me lo contestará o no, porque estas cosas a veces son privadas, pero yo se lo pregunto. ¿Hablaron de estas cosas? ¿Le dijo estas cosas el otro día en la reunión al rey? Sí, claro. ¿Y qué le dijo? ¿No? ¿Y qué tal? Pues bien. No, se lo dije y además le llevé la iniciativa legislativa, por si no la había visto, en la que pedíamos el desarrollo del título 2 de la Constitución, y además empecé por explicarle que la víspera había defendido esa enmienda de la reducción de la partida de 1 millón de euros en la partida de la Casa del Rey. Sí, en fin, me escuchó atentamente y sobre todo escuchó el argumento fundamental. Nosotros pensamos que hay que tratar a la jefatura del Estado, sea monarquía o república, de la misma manera. Y puesto que la jefatura del Estado, la Casa del Rey, es la primera institución, ha de ser la primera en todo, en transparencia, en honorabilidad, en fin, en reducción de sus presupuestos y en austeridad, en todo. Los primeros en todo. Y sí, claro que hablamos de eso. Me hubiera gustado estar presente en esa conversación. La verdad es que Rosa Díez, la conocemos en el entorno de los medios de comunicación por hablar clarito, así que imagino que clarito también se lo dijo al rey don Juan Carlos. Hablando de hablar clarito, Gaspar Llamazares será nuestro siguiente invitado, bueno, es el siguiente invitado político que tenemos confirmado en la noche. Ya sabéis que aquí vamos a salto de mata y mañana puede que haya, pero el que tenemos confirmado hasta ahora es Gaspar Llamazares, diputado de Izquierda Unida en el Congreso. ¿Le apetece jugar con nosotros la pregunta encadenada? Sí, claro. Pregunta? Pues ahí tiene la cámara. Pues yo le preguntaría a Gaspar Llamazares cuál considera que es el reto más importante para el próximo Parlamento Europeo. Creo que tenemos, en España que hacer un enorme esfuerzo porque los ciudadanos participen en las elecciones europeas y hay muchos nubarrones en el nuevo Parlamento. Nos tememos que haya partidos xenófobos, antieuropeos. Bueno, le preguntaría a Gaspar Llamazares si lo ve de esta manera y cuál le parece a él que es el reto para conseguir que haya muchos ciudadanos españoles que participen en este proceso electoral. Pues esa es la pregunta para Gaspar Llamazares, que yo le iba a decir aconsejo, yo no soy nadie para aconsejar nada, pero váyasela empollando porque es larga. Espero que no la pueda responder aquí el miércoles que viene, si no me equivoco, en la noche 24. Rosa Díez, portavoz de UPyD en el Congreso de los Diputados. Vizcaína, por cierto, le queda todavía, tiene acento de Vizcaya. Vivo allí, Lleva tiempo entre el País Vasco y Madrid. Ah, pero mi casa está allá, yo vivo allí. Yo los fines de semana me voy a casa, en cuanto puedo me voy a casa. En general, los fines de semana, cuando no hay campaña y no tengo que irme a otro sitio, voy a casa. Mi familia está allí. Se le nota mi marido, mi hijo, mi acento nieto, de la tierra. mi nuera, Dice que se caracteriza por hablar claro y yo le agradezco que esta noche aquí nos haya respondido con claridad, en la noche en 24. Gracias por elegirnos para trasnochar esta noche. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Buenas noches.